Historia real. La boda del retrato profético. Catalina Mendoza, 1893, Campeche. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La boda del retrato profético. Catalina Mendoza, 1893, Campeche. Capítulo 1. En el año de 1893, la ciudad de San Francisco de Campeche se levantaba cada mañana bajo un sol implacable que doraba las murallas coloniales y convertía las calles empedradas en espejos de luz reflejada. Era una época de transición, un momento en el que México intentaba encontrar su lugar en el mundo moderno, mientras aún cargaba con el peso de sus tradiciones centenarias. El gobierno de Porfirio Díaz había traído consigo una apariencia de orden y progreso, pero también una rigidez social que definía cada aspecto de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres. La península de Yucatán, donde Campeche se asentaba como una joya colonial, protegida por sus antiguas fortificaciones, vivía entonces un momento particular de su historia. El Enequén había transformado la economía regional, creando fortunas inmensas para algunos y consolidando una estructura social profundamente estratificada. Las haciendas enequeneras se extendían por el territorio como pequeños reinos, cada una con sus propias leyes no escritas, sus propias jerarquías, sus propios secretos enterrados bajo el polvo blanco que se levantaba de los campos de agave. En las calles del centro histórico de Campeche, la arquitectura colonial española convivía con las primeras manifestaciones de la modernidad porfiriana. Los edificios de colores pastel, rosa, amarillo, verde agua, azul cielo, se alineaban en perfecta simetría, sus balcones de hierro forjado asomándose hacia las calles, donde los carruajes compartían el espacio con los primeros automóviles que comenzaban a llegar al puerto. Era una ciudad que miraba simultáneamente hacia el pasado y hacia el futuro, sin terminar de decidir a cuál de los dos pertenecía realmente. La sociedad campechana de finales del siglo XIX se regía por códigos estrictos de conducta, especialmente en lo concerniente a las mujeres de familias acomodadas. El honor familiar se medía por la reputación de sus hijas, y el matrimonio era considerado no tanto un asunto del corazón, sino una transacción social cuidadosamente orquestada. Las jóvenes de buena familia vivían vidas extraordinariamente limitadas, confinadas a los espacios domésticos, educadas para ser esposas obedientes y madres devotas, con pocas oportunidades de desarrollar ambiciones propias más allá de las paredes de sus hogares. La Iglesia Católica mantenía un control absoluto sobre los aspectos más íntimos de la vida social. Los sacramentos marcaban el ritmo de la existencia: el bautismo, la primera comunión, el matrimonio, la extrema unción. Cada uno de estos momentos era un recordatorio de que la vida terrenal era simplemente un tránsito hacia la eternidad, y que cada acción, cada pensamiento, cada deseo, era observado por una divinidad que todo lo veía y todo lo juzgaba.
El temor al pecado y a la condenación eterna no era una abstracción filosófica, sino una presencia constante en la conciencia colectiva. En este contexto, la fotografía había llegado a México como una de las maravillas de la era moderna. Desde su invención en las primeras décadas del siglo XIX, la fotografía había experimentado una evolución constante, volviéndose cada vez más accesible y refinada. En 1893, los estudios fotográficos ya estaban establecidos en las principales ciudades mexicanas, ofreciendo servicios que iban desde los retratos formales hasta las fotografías de eventos sociales importantes. Para la sociedad mexicana de aquel tiempo, la fotografía representaba algo más que una simple reproducción de la realidad. Era una forma de capturar el tiempo, de detener un momento y preservarlo para la eternidad. Existía una cierta reverencia, casi mística, hacia las imágenes fotográficas. Muchas personas creían que la cámara podía capturar no solamente la apariencia física, sino también algo del alma, del espíritu de la persona fotografiada. Esta creencia no era completamente infundada. Había algo inquietante en ver el propio rostro congelado en el tiempo, en observar la propia imagen como si fuera la de un extraño. Los estudios fotográficos de Campeche, como en el resto del país, eran espacios formales y casi ceremoniales. El fotógrafo era considerado un artesano especializado, alguien que dominaba no solamente los aspectos técnicos de su oficio, sino también cierta sensibilidad estética. La preparación de una placa fotográfica era un proceso delicado y complejo que requería conocimientos de química, física y óptica. Cada fotografía era única, irrepetible y por lo tanto preciosa. El proceso de revelado era particularmente misterioso para quienes no estaban familiarizados con él. Las placas de vidrio o metal cubiertas con emulsiones sensibles a la luz se sumergían en baños químicos donde, lentamente, la imagen comenzaba a aparecer como si emergiera de las profundidades de un lago oscuro. Era un momento de expectación y ansiedad. Hasta que la imagen no estuviera completamente revelada y fijada, nadie podía estar seguro de cómo había resultado la fotografía. Errores en la exposición, movimientos involuntarios, defectos en la placa, todos podían arruinar una imagen que nunca podría replicarse exactamente. Las bodas de las familias acomodadas en Campeche eran eventos elaborados que podían durar varios días. Comenzaban con una serie de ceremonias religiosas y sociales. Incluían la misa nupcial en la catedral o en alguna de las iglesias principales de la ciudad y culminaban con recepciones que reunían a toda la sociedad local. La fotografía del enlace matrimonial se había convertido en una parte esencial de estas celebraciones. No era simplemente un recuerdo, era un testimonio oficial de la unión, un documento que sería exhibido en la casa de la nueva pareja y eventualmente heredado a las generaciones futuras. En el Campeche de 1893, las supersticiones y las creencias en lo sobrenatural convivían sin conflicto aparente con la religiosidad católica oficial. La gente asistía a misa los domingos y también consultaba a curanderos para males del cuerpo y del alma. Se rezaba el rosario y también se respetaban los antiguos rituales mayas que aún sobrevivían en las comunidades rurales. Se creía en los santos y también en los espíritus, en los milagros y también en las maldiciones. Existía una fascinación particular por los presagios y las premoniciones. Las personas interpretaban los sueños, observaban el comportamiento de los animales, prestaban atención a las coincidencias que podrían revelar el futuro. Un espejo roto significaba 7 años de mala suerte. Un pájaro negro posado en la ventana anunciaba una muerte. Una vela que se apagaba sin razón aparente indicaba la presencia de un espíritu. Estas creencias no eran consideradas supersticiones primitivas, sino sabiduría ancestral,
conocimiento transmitido de generación en generación. La muerte era una presencia constante en la vida cotidiana del siglo XIX. La mortalidad infantil era alta. Las epidemias podían arrasar ciudades enteras en cuestión de semanas, y los accidentes fatales eran comunes en una sociedad que carecía de las medidas de seguridad modernas. La gente vivía con una conciencia aguda de su propia mortalidad, y esto se reflejaba en sus costumbres, en su arte, en su religiosidad. Las familias mantenían luto riguroso por sus difuntos, vistiendo de negro durante meses o incluso años, absteniéndose de actividades sociales, dedicando horas al rezo por el alma del fallecido. En este contexto cultural y social transcurría la vida de la ciudad portuaria. Los barcos llegaban al puerto cargados de mercancías europeas, telas finas, perfumes franceses, maquinaria alemana, vinos españoles. Los comerciantes locales prosperaban con el comercio del Henneken y de las maderas preciosas que se exportaban hacia el norte y hacia Europa. Las familias establecidas desde la época colonial mantenían su posición privilegiada, mientras que nuevos ricos intentaban ascender en la escala social a través de matrimonios estratégicos y de la ostentación de su riqueza recién adquirida. Capítulo 2. Catalina Mendoza había nacido en el año de 1872, en una casa señorial ubicada en la calle principal del barrio de San Francisco, a pocas cuadras de la Catedral de Campeche. Era la segunda hija de don Sebastián Mendoza y de doña Inés Villanueva de Mendoza, una familia que podía trazar su linaje hasta los primeros colonos españoles que se habían establecido en la península. Los Mendoza no eran la familia más rica de la ciudad, pero sí una de las más respetadas, conocida por su rectitud moral, su devoción religiosa y su apego a las tradiciones. La casa de los Mendoza era una construcción típica de la arquitectura colonial campechana. La fachada pintada de un rosa pálido, casi descolorido por el sol y la sal marina, con un portón de madera maciza que daba acceso a un zaguán largo y fresco. Desde el zaguán se accedía al patio central, el corazón de la vivienda, donde una fuente de piedra murmuraba constantemente y donde los helechos y las bugambilias crecían en macetas de barro dispuestas con simetría cuidadosa. Alrededor del patio se distribuían las habitaciones principales, las recámaras, el salón, el comedor, la capilla privada donde la familia se reunía cada tarde para rezar el rosario. Don Sebastián Mendoza era un hombre de negocios prudente, que había heredado de su padre una modesta flota de embarcaciones dedicadas al comercio costero. No era un hombre de grandes ambiciones ni de riesgos audaces, sino alguien que valoraba la estabilidad y la continuidad por encima de todo. Administraba sus negocios con la misma meticulosidad con la que administraba su hogar, llevando registros detallados de cada transacción, pagando sus deudas puntualmente, cumpliendo sus compromisos con una seriedad casi religiosa. Doña Inés, por su parte, encarnaba el ideal de la matrona campechana de finales del siglo XIX. Había sido educada en un convento, donde aprendió a leer y escribir, a bordar, a tocar el piano, y sobre todo a comportarse con la modestia y la discreción que se esperaba de una mujer de su posición. Su vida transcurría entre las obligaciones domésticas, las prácticas religiosas y las visitas sociales cuidadosamente calculadas. Era conocida por su caridad discreta hacia los pobres, por su devoción a la Virgen del Carmen y por la severidad con la que educaba a sus hijas en las virtudes que una mujer decente debía poseer. Catalina creció en un ambiente de disciplina rigurosa, pero no carente de afecto. Desde muy pequeña, aprendió que el lugar de una mujer estaba en el hogar, que la obediencia a los padres primero y al esposo después era una virtud fundamental, que la modestia en el vestir y en el comportamiento era esencial
para preservar el honor familiar. Su educación formal fue limitada. Aprendió a leer y escribir lo suficiente para poder seguir un misal y escribir cartas breves, a realizar labores de costura y bordado, a administrar un hogar con eficiencia, a tocar algunas piezas sencillas en el piano que ocupaba un rincón del salón principal. Pero dentro de estas limitaciones, Catalina desarrolló una personalidad propia. Era observadora, callada, con una tendencia a la introspección que a veces preocupaba a su madre. Pasaba horas mirando por la ventana de su habitación, observando la vida de la calle, los vendedores ambulantes con sus pregones, las mujeres que iban al mercado con sus canastas, los niños que jugaban en las esquinas. Tenía una mirada que parecía penetrar más allá de las apariencias, como si pudiera ver algo que otros no percibían. A medida que Catalina crecía y se acercaba a la edad casadera, doña Inés comenzó a preocuparse cada vez más por encontrarle un matrimonio adecuado. En la sociedad campechana de aquel tiempo, una mujer soltera, después de los 25 años, comenzaba a ser vista con lástima o incluso con sospecha. El matrimonio no era opcional, era el destino natural, inevitable, de toda mujer. Las que no se casaban terminaban confinadas a un perpetuo estado de dependencia, viviendo en casa de sus padres o hermanos, dedicadas a cuidar sobrinos, relegadas a un estatus social ambiguo que no les confería autoridad ni respeto verdadero. Cuando Catalina cumplió 20 años, comenzaron las presentaciones formales a los jóvenes de familias apropiadas. Las reuniones sociales se convirtieron en audiciones tácitas, donde las jóvenes eran evaluadas como potenciales esposas. Catalina participaba en estos eventos con la docilidad que se esperaba de ella, pero sin entusiasmo aparente. Rechazó discretamente varios pretendientes que sus padres consideraban adecuados, siempre con razones que parecían razonables, pero que ocultaban una resistencia más profunda. Decía que uno era demasiado joven, que otro tenía un temperamento incompatible con el suyo, que aquel otro vivía demasiado lejos de Campeche. En realidad, Catalina sentía un temor inexplicable hacia el matrimonio. No era que no deseara tener un hogar propio o formar una familia. Era algo más visceral, una aprensión que no podía articular con palabras. Cuando imaginaba su futuro como esposa, una sombra parecía extenderse sobre la imagen, oscureciéndola. Había tenido sueños perturbadores, pesadillas en las que se veía a sí misma encerrada, sofocada, incapaz de respirar. Despertaba de estos sueños con el corazón acelerado y la sensación de que algo terrible la esperaba. Pero estas inquietudes eran difíciles de comunicar en una sociedad que no reconocía la intuición femenina como algo válido, excepto en contextos domésticos muy limitados. Cuando Catalina intentó hablar con su madre sobre sus temores, doña Inés los descartó como nerviosismo prematrimonial normal, como los escrúpulos de una muchacha demasiado imaginativa. «El matrimonio es el destino que Dios ha dispuesto para las mujeres», le dijo su madre con firmeza. «Es natural sentir aprensión, pero estos temores desaparecerán una vez que estés casada y tengas tus propios hijos». Fue en este contexto que apareció en la vida de Catalina el hombre que se convertiría en su esposo, Rodrigo Salazar. Capítulo 3. Rodrigo Salazar llegó a Campeche en la primavera de 1892, procedente de la Ciudad de México. Era un hombre de 32 años, apuesto según los estándares de la época, con un bigote cuidadosamente recortado y una manera de vestir que denotaba familiaridad con las modas capitalinas. Decía ser abogado, graduado de la Universidad Nacional, y había venido a Campeche para establecer un bufete que atendería los complejos asuntos legales relacionados con el comercio marítimo y las propiedades henequeneras. Rodrigo poseía un encanto superficial que funcionaba especialmente bien en los círculos sociales.
Sabía exactamente qué decir en cada situación, cómo adular sin que su adulación pareciera excesiva, cómo proyectar una imagen de prosperidad y respetabilidad. Hablaba con fluidez sobre los acontecimientos políticos de la capital, citaba a los autores franceses de moda, demostraba conocimientos de música clásica. En las reuniones sociales se convertía rápidamente en el centro de atención, contando anécdotas de su vida en Ciudad de México que pintaban un retrato de un hombre cosmopolita y sofisticado. Don Sebastián Mendoza conoció a Rodrigo a través de un contacto comercial. El joven abogado le había ayudado a resolver un problema legal relacionado con un cargamento de mercancías retenidas en la aduana, y don Sebastián quedó impresionado por su eficiencia y conocimiento. Cuando Rodrigo manifestó interés en conocer a la familia Mendoza, don Sebastián no vio razón para negarse. Lo invitó a una cena familiar, una de esas reuniones formales donde se evaluaban discretamente a los potenciales pretendientes. El primer encuentro entre Catalina y Rodrigo ocurrió un domingo por la tarde, después de la misa dominical. La familia Mendoza había invitado a Rodrigo a tomar café y bizcochos en el salón principal de su casa. Catalina llevaba un vestido de algodón blanco con encajes en el cuello y las mangas, su cabello oscuro recogido en un moño sencillo. Estaba sentada en el diván, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada baja, como correspondía a una joven modesta. Rodrigo entró al salón con la seguridad de quien está acostumbrado a causar buena impresión. Saludó a don Sebastián y a doña Inés con la deferencia apropiada, y luego dirigió su atención a Catalina. «Señorita Mendoza», dijo con una leve inclinación de cabeza, «es un honor conocerla finalmente. Su padre ha hablado de usted con gran cariño». Catalina levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo por primera vez. En ese instante sintió algo que no podía definir con exactitud. No era atracción, era algo más parecido a un reconocimiento, como si ya hubiera visto esos ojos antes, en algún lugar que no podía recordar. Una sensación de vértigo la recorrió brevemente, pero la controló antes de que fuera evidente. Durante las semanas siguientes, Rodrigo se convirtió en un visitante regular de la casa Mendoza. Siempre llegaba con un pretexto apropiado: traer documentos para que don Sebastián los revisara, consultar sobre algún asunto legal, solicitar consejo sobre alguna inversión comercial. Pero era evidente que sus visitas tenían otro propósito. Poco a poco, con la sutileza de quien sabe exactamente lo que está haciendo, comenzó a cortejar a Catalina. El cortejo seguía las reglas estrictas de la época. Nunca estaban solos. Siempre había un familiar presente, generalmente doña Inés o la hermana mayor de Catalina. Las conversaciones se mantenían en temas apropiados: literatura edificante, música religiosa, anécdotas familiares cuidadosamente editadas. Rodrigo le regalaba a Catalina pequeños obsequios que no violaban las normas del decoro: un libro de poemas piadosos, un abanico pintado con escenas pastorales, una caja de dulces finos importados de España. Catalina aceptaba estos obsequios con la cortesía que se esperaba, pero sin entusiasmo. Había algo en Rodrigo que le producía una inquietud persistente. No era nada que pudiera señalar específicamente. Su comportamiento era siempre impecable, sus palabras siempre apropiadas, sus gestos siempre respetuosos. Pero de vez en cuando, Catalina captaba algo en su mirada, una intensidad que parecía inadecuada, una posesividad que se insinuaba detrás de la cortesía formal. Intentó hablar de esto con su madre, pero de una manera tan vaga e indirecta que doña Inés no comprendió realmente lo que su hija intentaba comunicar. «Rodrigo es un caballero educado de buena familia», le dijo su madre. «Tu padre ha investigado sus antecedentes y todo está en orden. Es un partido excelente para ti, Catalina».
A tu edad no puedes permitirte el lujo de ser demasiado exigente. La presión familiar aumentaba con cada día que pasaba. Don Sebastián había llegado a apreciar a Rodrigo no solo como un posible yerno, sino también como un socio comercial valioso. Los negocios de la familia Mendoza se beneficiarían de tener un abogado competente en la familia. Además, Rodrigo había dejado entrever que poseía conexiones políticas importantes en la capital, conexiones que podrían ser útiles en el futuro. Después de 3 meses de cortejo formal, Rodrigo solicitó la mano de Catalina a don Sebastián. La conversación ocurrió en el estudio privado de don Sebastián, un espacio forrado de madera oscura donde se guardaban los libros de contabilidad del negocio familiar y los documentos importantes. Rodrigo presentó su caso con la elocuencia de un abogado. Enumeró sus activos financieros, describió sus perspectivas profesionales, aseguró que podría mantener a Catalina en el estilo al que estaba acostumbrada. Don Sebastián escuchó con atención y, al final, extendió su mano para sellar el acuerdo. Cuando informaron a Catalina que su padre había aceptado la propuesta de matrimonio de Rodrigo, ella sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. No dijo nada en ese momento. Simplemente asintió con la cabeza, murmuró las palabras apropiadas de gratitud y obediencia. Pero esa noche, en la soledad de su habitación, lloró en silencio sobre su almohada. No sabía exactamente por qué lloraba. Tal vez era simplemente el miedo a lo desconocido, el temor natural que cualquier joven siente ante un cambio tan radical en su vida. O tal vez era algo más profundo, una certeza inexplicable de que estaba caminando hacia un destino oscuro del cual no podría escapar. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Doña Inés se encargó de todo con la eficiencia de una mujer acostumbrada a organizar eventos sociales importantes. Se contrató a la mejor costurera de Campeche para confeccionar el vestido de novia. Se reservó la catedral para la ceremonia. Se envió invitaciones a todas las familias importantes de la ciudad. Se encargaron flores, se planificó el menú para el banquete, se contrató a los músicos que tocarían durante la recepción y se concertó una cita con el fotógrafo más prestigioso de Campeche para tomar el retrato oficial de la boda. Capítulo 4. Don Alfonso Guerrero era el fotógrafo más respetado de Campeche en el año de 1893. Su estudio se encontraba en una casa esquinera del centro histórico, un edificio de 2 pisos con grandes ventanales orientados hacia el norte para capturar la luz natural difusa que era ideal para la fotografía de retrato. Don Alfonso había aprendido su oficio en Francia, donde había pasado 5 años estudiando con algunos de los fotógrafos más reconocidos de París, antes de regresar a su ciudad natal para establecer su propio estudio. El estudio de don Alfonso era un espacio cuidadosamente diseñado. La sala de recepción estaba decorada con muestras de su trabajo, retratos de familias distinguidas, fotografías de edificios históricos, imágenes de eventos sociales importantes. Las paredes estaban pintadas de un gris neutro que no competía con las fotografías enmarcadas. Un sofá de terciopelo burdeos ofrecía asiento a los clientes que esperaban, y una mesa pequeña exhibía álbumes con más muestras del trabajo del fotógrafo. La sala de fotografía, propiamente dicha, ocupaba el 2º piso del edificio. Era un espacio amplio con techos altos y ventanales enormes, cubiertos con cortinas de lino blanco que difundían la luz solar. El suelo estaba cubierto con una alfombra persa desgastada por el uso, y las paredes estaban decoradas con telones pintados que representaban diversos escenarios: un jardín formal, un interior palaciego, un paisaje montañoso. Una plataforma elevada servía como posición para los sujetos que debían ser fotografiados, y diversos accesorios, columnas falsas, jarrones con flores artificiales, sillas ornamentadas,
permitían componer escenas variadas. Don Alfonso era un hombre meticuloso hasta el extremo. Cada fotografía era para él una obra de arte, y dedicaba el tiempo necesario para asegurar que cada elemento estuviera perfectamente dispuesto antes de exponer la placa. Era conocido por su paciencia infinita, por su capacidad para calmar a los niños inquietos y a los adultos nerviosos que se ponían rígidos frente a la cámara. La fotografía captura la verdad, solía decir a sus clientes. No puede mentir. Lo que ven en la imagen es lo que realmente existe, aunque a veces revele cosas que el ojo humano no percibe en el momento. La cita para la fotografía de boda de Catalina y Rodrigo se había programado para el día del matrimonio, después de la ceremonia religiosa, pero antes del banquete. Era una práctica común. Los novios llegaban directamente desde la catedral, todavía vestidos con sus galas nupciales, para tomar el retrato que conmemoraría el día más importante de sus vidas. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa marina que refrescaba el calor habitual de junio. Catalina se despertó temprano, antes del amanecer, en su habitación de la casa familiar. No había dormido bien. Había pasado la noche en un estado de duermevela, cayendo en sueños fragmentados de los que despertaba sobresaltada sin poder recordar qué había soñado exactamente. Doña Inés y las hermanas de Catalina la ayudaron a vestirse con el traje de novia. Era una creación elaborada de seda blanca y encaje de Bruselas, con mangas largas y un cuello alto según dictaba la moda de la época. El corpiño estaba ajustado con ballenas que le comprimían la cintura hasta un diámetro casi doloroso. La falda era amplia, sostenida por enaguas almidonadas que producían un susurro suave con cada movimiento. Un velo de tul cubría su rostro, descendiendo desde una corona de flores de azahar que le ceñía el cabello recogido en un elaborado peinado alto. Mientras la vestían, Catalina se miró en el espejo de su tocador y apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. El vestido blanco, el velo, las flores, todo contribuía a crear una imagen casi etérea, como si ella misma fuera un fantasma asistiendo a su propio funeral. El pensamiento la hizo estremecerse, pero lo apartó de su mente. Era su día de boda. Se suponía que debía sentirse feliz, emocionada, llena de esperanza por el futuro. Pero lo único que sentía era un vacío frío en el centro de su ser. La ceremonia en la catedral transcurrió como estaba previsto. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas que proyectaban una luz dorada sobre las antiguas piedras coloniales. El órgano tocaba música sacra que resonaba en las altas bóvedas. Los invitados llenaban los bancos, vestidos con sus mejores galas, observando mientras Catalina avanzaba por el pasillo central del brazo de su padre. Rodrigo la esperaba frente al altar, vestido con un traje negro de corte impecable, su cabello engominado brillando bajo la luz de las velas. Cuando Catalina llegó a su lado y vio su rostro a través del velo, lo que vio en sus ojos la hizo sentir un escalofrío. No era amor lo que veía allí, ni siquiera afecto genuino. Era triunfo, posesión, la satisfacción de quien ha adquirido algo que deseaba. Por un momento, tuvo el impulso de dar media vuelta y huir corriendo de la iglesia, pero el momento pasó y el padre Ignacio, el anciano sacerdote que oficiaría la ceremonia, comenzó a hablar con su voz temblorosa. «Nos hemos reunido aquí ante Dios», dijo el padre Ignacio, «para unir a este hombre y a esta mujer en el santo sacramento del matrimonio». Las palabras del ritual la lavaban como agua sobre piedra. Catalina respondía automáticamente cuando le correspondía hacerlo. Pronunciaba los votos que la atarían a Rodrigo hasta que la muerte los separara.
Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Rodrigo tomó su mano izquierda con una fuerza que pareció innecesaria, casi dolorosa. Deslizó el anillo de oro en su dedo mientras la miraba con una intensidad que a ella le pareció amenazante más que amorosa. «Yo te recibo como mi esposa», dijo Rodrigo, «y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida». Las palabras eran hermosas, pero sonaban vacías cuando salían de sus labios. Catalina pronunció sus propios votos con voz apenas audible, sintiendo que cada palabra era una cadena más que la aprisionaba. Cuando el sacerdote finalmente pronunció las palabras que los declaraban marido y mujer, Rodrigo levantó el velo de Catalina y la besó en los labios. Fue un beso breve pero agresivo, más una demostración de propiedad que un gesto de afecto. Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No podía llorar. No el día de su boda, no frente a todos los invitados que los observaban con sonrisas de aprobación. Después de la ceremonia, los novios salieron de la catedral bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa. Un carruaje los esperaba para llevarlos al estudio de don Alfonso Guerrero. El trayecto era corto, apenas unas cuadras, pero a Catalina le pareció interminable. Iba sentada junto a Rodrigo en el carruaje cerrado y podía sentir su presencia como una presión física. Él no hablaba, simplemente la miraba con esa expresión de satisfacción posesiva que ella había comenzado a temer. Llegaron al estudio fotográfico poco antes del mediodía. Don Alfonso los recibió personalmente en la entrada con una sonrisa profesional de bienvenida. «Don Rodrigo, doña Catalina», dijo con una leve reverencia, «es un honor tenerlos en mi estudio en este día tan especial. Por favor, acompáñenme». Los condujo escaleras arriba hasta la sala de fotografía. Todo estaba preparado para la sesión, la plataforma cubierta con una alfombra persa, el telón de fondo que representaba un jardín formal pintado con colores suaves, la cámara montada en su trípode masivo de madera, apuntando hacia el área donde se colocarían los novios. «Hoy usaremos el nuevo proceso de placa seca», explicó don Alfonso mientras ajustaba la posición de la cámara. «Es más rápido que el antiguo proceso de colodión húmedo y produce imágenes de una nitidez extraordinaria. Pero deben permanecer absolutamente inmóviles durante la exposición. Incluso el movimiento más pequeño puede arruinar la imagen». Rodrigo y Catalina subieron a la plataforma. Don Alfonso los posicionó cuidadosamente, ajustando cada detalle. Rodrigo de pie, ligeramente detrás y a la derecha de Catalina. Catalina sentada en una silla tapizada de terciopelo, las manos colocadas suavemente en el regazo. El vestido de novia dispuesto para mostrar los detalles del encaje. El velo retirado de su rostro para que los rasgos fueran claramente visibles. «Perfecto», murmuró don Alfonso, observando la composición a través del visor de la cámara. «Ahora, por favor, miren directamente a la lente. Don Rodrigo, su mano sobre el hombro de su esposa, así, doña Catalina, mantenga el rostro ligeramente inclinado hacia la izquierda». Hizo varios ajustes más, moviendo ligeramente la posición de Rodrigo, ajustando la inclinación de la cabeza de Catalina. Luego, insertó la placa fotográfica en la cámara, quitó la tapa del lente y comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Durante esos 5 segundos, Catalina permaneció absolutamente inmóvil. Pero mientras estaba allí sentada, mirando fijamente el ojo oscuro de la cámara, sintió algo extraño. Una sensación de frío en la nuca, como si alguien hubiera abierto una ventana detrás de ella, dejando entrar una corriente de aire helado. Y con el frío, una presencia. No podía verla,
pero estaba allí, justo detrás de ella, tan cerca que casi podía sentir un aliento en su cuello. Quiso volverse para mirar, pero recordó las instrucciones de don Alfonso. Debía permanecer inmóvil, absolutamente inmóvil. 32, 33, 34, 35. «Listo», anunció don Alfonso, cubriendo nuevamente el lente. «Han sido muy pacientes. La fotografía ha salido bien. Estoy seguro de ello». La sensación de presencia desapareció tan repentinamente como había llegado. Catalina respiró profundamente, sintiendo que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Se había contenido la respiración sin darse cuenta. Don Alfonso retiró la placa expuesta de la cámara con cuidado, sosteniéndola por los bordes. «El revelado tomará algunos días», explicó. «Deben tener paciencia. Cuando la fotografía esté lista, enviaré aviso a su residencia para que puedan venir a recogerla». Capítulo 5. 4 días después de la boda, don Alfonso Guerrero se encontraba en su laboratorio de revelado, un cuarto oscuro en el sótano de su estudio donde la luz del día nunca entraba. El espacio estaba iluminado únicamente por una lámpara de luz roja que permitía trabajar con las placas fotográficas sin exponerlas prematuramente. Estanterías de madera sostenían filas de botellas con productos químicos, nitrato de plata, ácido acético, hiposulfito de sodio, pirogalol. El aire olía a una mezcla penetrante de químicos y al metal de las cubetas donde se sumergían las placas durante el proceso. Don Alfonso había revelado miles de fotografías a lo largo de su carrera. Era un proceso que conocía tan íntimamente que podía ejecutarlo casi sin pensar, sus manos moviéndose con la precisión automática de la práctica repetida. Pero esa tarde, mientras sumergía la placa del retrato de boda de los Salazar en el baño de revelado y observaba cómo la imagen comenzaba a emerger de la oscuridad, sintió que algo no estaba bien. Al principio pensó que era un defecto en la placa, alguna imperfección en la emulsión que había creado una mancha o una sombra extraña. Pero a medida que la imagen se volvía más clara, se dio cuenta de que no era un defecto técnico. Era algo que estaba realmente en la fotografía, algo que había sido capturado por la cámara. Detrás de Catalina, claramente visible sobre el fondo pintado del telón, había una figura. No era completamente sólida. Parecía estar compuesta de sombras y luz, como si estuviera hecha de humo oscuro que apenas retenía una forma humana. Pero la forma era inconfundible. Era la silueta de una persona, más alta que Catalina, inclinada sobre ella desde atrás. Y lo que hizo que la sangre de don Alfonso se enfriara en sus venas fue ver que la figura tenía las manos extendidas hacia adelante, y esas manos estaban posicionadas alrededor del cuello de Catalina, como si la estuvieran estrangulando. Don Alfonso sacó rápidamente la placa del baño de revelado, deteniéndola en el baño de enjuague, y luego la llevó más cerca de la lámpara roja para examinarla con más cuidado. No había error. La imagen estaba ahí, clara y terrible. Las manos espectrales envolvían el cuello delicado de la novia, los dedos largos y esqueléticos presionando contra la piel pálida que se veía a través del encaje del vestido. Rodrigo, de pie junto a Catalina en la fotografía, tenía su mano derecha apoyada casualmente en el hombro de su esposa. No mostraba ninguna conciencia de la figura detrás de ella. Catalina misma miraba a la cámara con una expresión neutra, los ojos ligeramente distantes, como si estuviera pensando en algo muy lejano. Pero detrás de ella, esa presencia oscura parecía emerger del fondo mismo de la imagen. Don Alfonso sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus años de experiencia como fotógrafo, había visto todo tipo de anomalías en las placas fotográficas.
Había visto dobles exposiciones accidentales, manchas causadas por químicos contaminados, reflejos extraños de la luz, sombras proyectadas por objetos fuera del encuadre. Pero esto era diferente. Esto no se parecía a ningún efecto técnico que hubiera visto antes. Completó el proceso de revelado casi automáticamente, fijando la imagen con el baño de hiposulfito de sodio, lavándola cuidadosamente y finalmente colgándola para que se secara. Mientras la placa se secaba, don Alfonso se sentó en un taburete en el laboratorio oscuro, fumando un cigarrillo tras otro, mirando la imagen que colgaba del tendedero como un veredicto silencioso. Consideró varias posibilidades. Podría haber sido una doble exposición. Imposible. Había insertado una placa nueva y sin usar en la cámara. Un reflejo en el cristal del telón de fondo. No había ningún telón de cristal. El fondo era tela pintada. Una contaminación en los químicos de revelado, pero la figura era demasiado definida, demasiado específica en su forma y posición para ser una simple mancha química. La única conclusión que quedaba era la más perturbadora. La cámara había capturado algo que estaba realmente allí en el momento de la exposición, algo que el ojo humano no había percibido, pero que la placa fotográfica sensible había registrado. Don Alfonso era un hombre de ciencia, educado en la tradición positivista que dominaba el pensamiento mexicano durante el Porfiriato. Creía en la razón, en la observación empírica, en las leyes naturales que gobernaban el universo. No era dado a supersticiones ni a creer en fantasmas o espíritus, pero lo que veía en esa placa fotográfica desafiaba cualquier explicación racional que pudiera ofrecer. Debatió consigo mismo qué hacer. La opción más simple sería destruir la placa y decirle a los Salazar que había ocurrido un accidente técnico, que la imagen no había salido bien y que necesitarían programar otra sesión fotográfica. Pero eso violaba sus principios profesionales. Nunca había mentido a un cliente, y la idea de comenzar ahora le resultaba repugnante. Al mismo tiempo, la idea de entregar esa fotografía a la joven pareja le parecía una crueldad. ¿Qué pensarían cuando vieran esa imagen? ¿Cómo reaccionarían ante la visión de esa figura espectral estrangulando a la novia? ¿Lo acusarían de algún tipo de engaño, de manipular la imagen para asustarlos? ¿O reconocerían que lo que veían era algo genuino? Algo que la cámara había capturado sin que nadie fuera consciente de su presencia. Después de 2 días de deliberación, don Alfonso tomó una decisión. Haría una copia de contacto de la placa original y la entregaría a los Salazar como habían acordado. Pero también haría una segunda copia para sí mismo, que guardaría en sus archivos privados. Si algo inusual ocurriera más adelante, tendría evidencia de lo que la fotografía había revelado. Preparó ambas copias con extremo cuidado, asegurándose de que la imagen fuera lo más nítida posible. La figura espectral era visible en ambas, igualmente clara, igualmente perturbadora. Cuando las copias estuvieron listas, las colocó en 2 sobres separados. Uno lo etiquetó con el nombre de don Rodrigo Salazar, el otro lo guardó en su archivo personal, en un cajón que mantenía bajo llave. Envió un mensajero a la residencia de los Salazar con una nota breve. La fotografía de su enlace matrimonial está lista. Pueden recogerla en el estudio a su conveniencia. 2 días después, Rodrigo Salazar llegó al estudio. Venía solo. Catalina no lo acompañaba. Don Alfonso lo recibió en la sala de recepción, le ofreció asiento y fue a buscar el sobre con la fotografía. Cuando regresó, Rodrigo ya estaba de pie, mirando algunas de las fotografías enmarcadas en las paredes. Don Alfonso le extendió el sobre. Aquí está su fotografía, don Rodrigo. Espero que sea de su agrado. Rodrigo abrió el sobre y extrajo la imagen. La sostuvo bajo la luz que entraba por la ventana, examinándola cuidadosamente.
Don Alfonso observaba su rostro, buscando alguna reacción que indicara si había visto la figura en el fondo. Pero Rodrigo no mostró ninguna sorpresa, ningún horror, ninguna inquietud. Su expresión permaneció neutral, casi satisfecha. «Es una imagen excelente», dijo finalmente. «Ha capturado el momento perfectamente. Mi esposa se verá muy complacida». Don Alfonso no pudo contenerse. «¿No nota usted nada inusual en la fotografía, don Rodrigo?» Rodrigo lo miró con curiosidad. «¿Inusual? ¿A qué se refiere?» El fotógrafo vaciló. Tal vez Rodrigo simplemente no había visto la figura. Tal vez su vista no era lo suficientemente aguda, o tal vez no había examinado el fondo con atención, o tal vez solo aquellos con cierta sensibilidad podían percibir lo que la cámara había capturado. «Nada», dijo don Alfonso finalmente. «Solo quería asegurarme de que la imagen sea de su satisfacción». «Lo es completamente», respondió Rodrigo. Guardó la fotografía de nuevo en el sobre, pagó el monto acordado y se marchó sin más comentarios. Después de que Rodrigo se fue, don Alfonso se sentó pesadamente en la silla de su escritorio. Abrió el cajón donde guardaba su copia de la fotografía y la sacó, mirándola una vez más bajo la luz del día. La figura estaba allí, tan clara como siempre, las manos espectrales envolviendo el cuello de la joven novia. «Que Dios la proteja», murmuró don Alfonso para sí mismo, haciendo la señal de la cruz. Capítulo 6. La casa que Rodrigo había adquirido para establecer su vida matrimonial con Catalina estaba ubicada en una calle tranquila del barrio de San Román, no muy lejos de la iglesia del mismo nombre. Era una construcción colonial más pequeña que la casa de los Mendoza, pero bien mantenida y amueblada, con un gusto que reflejaba las pretensiones de clase media alta de su propietario. Tenía un patio central más modesto, solo 4 habitaciones principales, y una cocina en la parte trasera donde una criada preparaba las comidas bajo la supervisión de Catalina. Los primeros días del matrimonio transcurrieron con una normalidad superficial que a Catalina le resultaba extrañamente inquietante. Rodrigo se levantaba temprano cada mañana, desayunaba rápidamente y se marchaba a su bufete, que había establecido en una oficina alquilada cerca del puerto. Regresaba al mediodía para la comida principal del día, dormía una siesta en la habitación matrimonial y luego volvía a su oficina hasta el anochecer. Por las noches cenaban juntos, casi siempre en silencio, y luego Rodrigo se retiraba a un pequeño estudio donde decía trabajar en documentos legales. Catalina pasaba los días intentando cumplir con los deberes que se esperaban de una esposa. Supervisaba a la criada en las tareas domésticas, planificaba los menús, se ocupaba de la costura y el bordado. Pero todas estas actividades le parecían vacías, desprovistas de significado real. Se sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro, siguiendo un guión escrito por otras personas, sin nunca poder expresar sus verdaderos pensamientos o sentimientos. Lo que más la perturbaba era la atmósfera en la casa cuando estaba sola. Había una cualidad opresiva en el silencio, como si las paredes mismas estuvieran observándola, juzgándola. A menudo sentía esa misma sensación de presencia que había experimentado en el estudio fotográfico, la sensación de que algo o alguien estaba detrás de ella, justo fuera de su campo de visión. Cuando se volvía rápidamente para mirar, no había nada allí, solo las sombras normales de una habitación iluminada por la luz del día. Por las noches, cuando Rodrigo finalmente se unía a ella en la habitación matrimonial, Catalina experimentaba una forma diferente de terror. No era violento físicamente. Sus relaciones conyugales se realizaban con una formalidad casi mecánica
que resultaba profundamente deshumanizadora, pero había en él una posesividad asfixiante que se manifestaba de maneras sutiles y no tan sutiles. La manera en que la miraba, como si fuera un objeto de su propiedad. La manera en que le hablaba, con un tono condescendiente que sugería que la consideraba intelectualmente inferior. La manera en que controlaba cada aspecto de su vida, desde la ropa que podía usar hasta las personas con las que podía interactuar. Catalina había esperado poder mantener contacto regular con su familia después del matrimonio, pero Rodrigo había comenzado a poner obstáculos. Cuando ella mencionaba que quería visitar a sus padres, él encontraba razones por las que era inconveniente. Tenía trabajo importante que requería su presencia en casa. Había invitados que esperaba recibir. No era apropiado que una esposa pasara tanto tiempo fuera del hogar conyugal. Las visitas se volvieron cada vez más infrecuentes, cada vez más breves. Un incidente particular reveló la verdadera naturaleza de Rodrigo de una manera que Catalina no pudo ignorar. Había sido el 5.º día de su matrimonio. Catalina estaba en el patio, regando las plantas en macetas que decoraban el espacio, cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta principal. Era un vendedor ambulante que ofrecía frutas frescas. Catalina había hablado con él brevemente, comprando algunas naranjas, intercambiando algunas palabras corteses sobre el clima. Cuando Rodrigo regresó esa tarde, la criada, por lealtad mal entendida hacia su nuevo patrón, le había mencionado la visita del vendedor. Rodrigo no dijo nada inmediatamente. Cenaron en silencio como de costumbre, pero después, cuando estaban solos en la habitación, su humor cambió abruptamente. ¿Quién era el hombre con el que estabas hablando esta mañana?, preguntó con una voz peligrosamente tranquila. Catalina lo miró con sorpresa. El vendedor de frutas. Solo le compré algunas naranjas. ¿Y qué más hablaron? Nada, solo conversación trivial sobre el clima. No quiero que hables con hombres extraños cuando yo no esté presente, dijo Rodrigo, su voz tornándose más dura. No es apropiado. Las personas podrían empezar a hablar, a hacer suposiciones sobre tu conducta. Pero solo era un vendedor ambulante, protestó Catalina. No hice nada inapropiado. Yo decido qué es apropiado en mi casa, respondió Rodrigo, acercándose a ella. Eres mi esposa. Tu reputación es mi reputación. Y no permitiré que la manches con conversaciones innecesarias con hombres que no tienen ningún negocio aquí. La intensidad en sus ojos asustó a Catalina. Por primera vez desde la boda, vio claramente lo que había debajo de la fachada de respetabilidad que Rodrigo presentaba al mundo. Era un hombre profundamente inseguro, consumido por los celos, obsesionado con el control, y ella estaba completamente a su merced. Desde ese día, Catalina se volvió aún más cautelosa en su comportamiento. Evitaba cualquier interacción que pudiera despertar los celos de Rodrigo, pero descubrió que era imposible predecir qué lo provocaría. A veces era algo tan trivial como una sonrisa a un conocido en la calle. Otras veces era el hecho de que ella tardara demasiado en el mercado. Rodrigo nunca la golpeaba, pero sus palabras podían ser tan cortantes como cuchillos, y la atmósfera de amenaza implícita era constante. Una semana después de la boda, Rodrigo llegó a casa con un paquete bajo el brazo. Era el retrato de boda que don Alfonso Guerrero había enviado. Lo desenvolvió con cuidado y lo colocó en el comedor, apoyándolo contra la pared para que ambos pudieran admirarlo. «Mira», dijo con satisfacción, «somos una pareja muy distinguida. Esta fotografía debe ser enmarcada y colgada en un lugar prominente». Catalina se acercó para ver la imagen. Era la primera vez que la veía. Se observó a sí misma en el vestido de novia, sentada en la silla de terciopelo, con Rodrigo de pie junto a ella. Parecía una extraña, alguien que ella conocía pero que no era realmente ella. Los ojos de la mujer en la fotografía miraban a la cámara con una expresión vacía,
resignada. Pero mientras examinaba la imagen más de cerca, algo captó su atención. Detrás de su figura, apenas visible contra el fondo pintado, había una sombra extraña. Al principio pensó que era simplemente una imperfección en la placa fotográfica, una mancha causada por algún defecto técnico. Pero cuanto más la miraba, más definida parecía volverse la sombra. Tenía una forma casi humana, y si miraba muy atentamente, podía distinguir lo que parecían ser manos extendidas hacia su cuello. Un escalofrío la recorrió. «Rodrigo», dijo con voz temblorosa, «¿ves algo extraño en el fondo de la fotografía?» Él se acercó, entrecerró los ojos y luego negó con la cabeza. «No veo nada inusual. ¿A qué te refieres?» «Detrás de mí hay una sombra que parece una persona». Rodrigo rió brevemente. «Es solo un defecto en la placa. Los fotógrafos no son perfectos. Lo importante es que nosotros salimos bien en la imagen». Pero Catalina no podía apartar la mirada de esa sombra. La sensación de presencia que había experimentado durante la sesión fotográfica regresó con fuerza. Era como si algo hubiera estado allí, algo que solo la cámara había podido capturar. Y ahora, mirando esa figura oscura con las manos extendidas hacia su cuello, sintió un miedo profundo y primitivo que no podía explicar racionalmente. «No me gusta esta fotografía», dijo finalmente. «No quiero que la cuelguen en la casa». La expresión de Rodrigo cambió instantáneamente, su rostro oscureciéndose con ira. «¿Qué dices? Es nuestro retrato de boda. Por supuesto que se colgará en la casa. Por favor, Rodrigo, hay algo en ella que me perturba». «Eso es absurdo. Eres demasiado imaginativa. Esta fotografía se quedará y eso es final». Y efectivamente, esa misma tarde, Rodrigo mandó a enmarcar la fotografía y la colgó en un lugar prominente del salón principal, donde cualquier visitante pudiera admirarla. Catalina evitaba mirarla cuando pasaba por la habitación, pero era imposible ignorar su presencia. Era como si los ojos de su propia imagen la siguieran, acusándola de cobardía, recordándole constantemente la trampa en la que había caído. Capítulo 7. La noche del 13º día de su matrimonio, Catalina tuvo un sueño. Estaba en una habitación oscura, tan oscura que no podía ver sus propias manos frente a su rostro, pero sabía que no estaba sola. Podía escuchar una respiración en la oscuridad, lenta y pesada, acercándose cada vez más. Intentó correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. Intentó gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. Entonces sintió las manos, frías, terriblemente frías, cerrándose alrededor de su cuello. Los dedos apretaban, cortando su respiración, y ella luchaba desesperadamente, agarrando las muñecas invisibles, tratando de liberarse. Pero las manos eran implacables, apretando cada vez más fuerte, y ella sentía que la vida se escapaba de su cuerpo. Despertó sobresaltada, jadeando por aire, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba a través de las cortinas entreabiertas. Rodrigo dormía a su lado, su respiración profunda y regular. Catalina se llevó las manos al cuello, tocándose para asegurarse de que estaba bien, de que nadie la había estrangulado realmente. No pudo volver a dormir esa noche. Se quedó despierta, mirando las sombras que se movían en el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa que se asentaba, y todo el tiempo no podía sacudirse la sensación de que las manos del sueño habían sido reales, de que eran las mismas manos que había visto en la fotografía de boda, extendidas hacia su cuello. Al día siguiente, durante la comida del mediodía, Rodrigo estaba de un humor particularmente volátil.
Había tenido problemas con un cliente en su bufete y llegó a casa irritado y buscando a alguien en quien descargar su frustración. Encontró varias cosas de las que quejarse. La comida estaba demasiado salada. La criada había dejado polvo en uno de los muebles. Catalina había olvidado comprar el tabaco que él prefería. Cada queja se acompañaba de un comentario despectivo sobre la incompetencia de Catalina como ama de casa. Ella soportó los reproches en silencio, manteniendo la mirada baja, respondiendo solo cuando se le hacía una pregunta directa. Había aprendido que contradecirlo solo empeoraba las cosas. Después de la comida, mientras Rodrigo se retiraba para su siesta habitual, Catalina decidió salir a caminar. Necesitaba escapar de la casa, aunque fuera solo por una hora. Le dijo a la criada que iba al mercado a comprar algunas cosas. Tomó su sombrilla y salió a las calles bañadas por el sol de la tarde. Caminó sin rumbo fijo, disfrutando de la sensación del aire fresco en su rostro, del bullicio de la ciudad a su alrededor. Por un momento, pudo olvidar la prisión en la que se había convertido su vida. Pasó por la plaza principal, donde los vendedores ofrecían sus mercancías y los niños jugaban alrededor de la fuente central. Pasó por la iglesia de San Román, donde algunas ancianas entraban para rezar sus devociones vespertinas. Sin planificarlo conscientemente, sus pasos la llevaron hacia la casa de sus padres. Se detuvo frente a la puerta familiar, con el corazón lleno de nostalgia por los días antes del matrimonio, cuando su vida, aunque limitada, al menos había sido predecible y segura. Consideró tocar la puerta, visitar a su madre, tal vez confesar algunos de sus temores. Pero recordó las advertencias de Rodrigo sobre pasar demasiado tiempo con su familia, y la idea de provocar otra de sus escenas de celos la detuvo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la puerta se abrió y doña Inés salió, probablemente dirigiéndose a alguna visita social. Al ver a su hija parada en la calle, la expresión de su madre se iluminó con placer. «Catalina, qué sorpresa tan agradable. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no entraste?» «Solo estaba paseando, mamá», respondió Catalina. «No quiero interrumpir si tienes compromisos». «Tonterías. Siempre tengo tiempo para mi hija. Ven, entra, tomaremos chocolate juntas». Catalina vaciló, pero la tentación de pasar, aunque fuera unos momentos en la seguridad de la casa de su infancia, era demasiado fuerte. Siguió a su madre adentro, se sentaron en el salón familiar, bebiendo chocolate espeso y dulce, servido en las finas tazas de porcelana que doña Inés reservaba para las ocasiones especiales. Al principio la conversación se mantuvo en temas seguros: el clima, las noticias locales, los chismes inofensivos sobre conocidos comunes. Pero doña Inés, con la percepción de una madre, notó algo en el comportamiento de su hija que la preocupó. «Catalina», dijo suavemente, «¿estás bien? Te ves pálida y hay algo en tus ojos. ¿Todo va bien en tu matrimonio?» Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las controló. No podía llorar. No podía admitir ante su madre que había cometido un terrible error, que el hombre con el que se había casado no era quien aparentaba ser. ¿Qué podría hacer su madre de todos modos? En la sociedad de aquel tiempo, el matrimonio era permanente, indisoluble. No había escape, no había refugio. «Estoy bien, mamá», mintió. «Solo es el ajuste de estar casada, de vivir en una casa nueva. Dicen que lleva tiempo acostumbrarse». Doña Inés la miró con ojos escrutadores, pero no presionó más. «Bueno», dijo finalmente, «si alguna vez necesitas hablar, sabes que siempre estoy aquí para ti. Eres mi hija y siempre lo serás, sin importar nada más». Catalina permaneció en la casa de sus padres más tiempo del que había planeado.
Cuando finalmente miró el reloj en la pared del salón, se dio cuenta con horror de que habían pasado más de 2 horas. Rodrigo habría despertado de su siesta y la habría encontrado ausente. Se despidió apresuradamente de su madre y corrió de regreso a su propia casa, el corazón latiendo con ansiedad. Cuando llegó, encontró a Rodrigo esperándola en el salón. Su rostro estaba rígido con ira apenas controlada. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz peligrosamente tranquila. «Fui al mercado y luego me detuve a visitar a mi madre», respondió Catalina, intentando mantener su voz firme. «Estuviste fuera más de 2 horas. ¿Qué hacías todo ese tiempo?» «Solo conversando. Tomamos chocolate juntas. Te dije que no quiero que pases tanto tiempo con tu familia. Tu lugar es aquí, en esta casa, atendiendo tus deberes como esposa». «Solo fue una visita breve, Rodrigo. No hice nada malo». «Yo decido qué es malo en mi casa», gritó él repentinamente, toda su compostura desapareciendo. «Yo soy el hombre, yo soy quien manda aquí. Y si digo que no debes visitar a tu madre sin mi permiso, entonces no lo harás». «No soy una prisionera», dijo Catalina, sorprendida por su propia valentía. «Tengo derecho a ver a mi familia». La expresión en el rostro de Rodrigo cambió, volviéndose casi feral. Se acercó a ella rápidamente, agarrándola por los brazos con tal fuerza que le dejó marcas. «No tienes ningún derecho excepto los que yo te conceda», siseó. «Eres mi esposa, me perteneces, y si tienes que aprender esa lección de la manera difícil, entonces que así sea». Catalina intentó liberarse, pero su agarre era demasiado fuerte. Por un momento miró a los ojos de su esposo y vio algo que la aterrorizó. No había racionalidad allí, solo furia ciega y un deseo de dominar, de quebrar su voluntad completamente. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, Rodrigo la soltó. Ella retrocedió, sosteniéndose los brazos donde él la había agarrado temblando. Él la miró con desprecio. «Vete a tu habitación», ordenó, «y piensa en lo que has hecho». Catalina huyó hacia la habitación matrimonial, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó en el borde de la cama, las manos temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El hombre con el que se había casado era un extraño, alguien completamente diferente de la persona que había conocido durante el cortejo. Esa fachada de cortesía y respeto había sido solo eso, una fachada. Ahora que estaba legalmente atada a él, ya no necesitaba mantener la pretensión. Esa noche, Rodrigo no vino a la habitación. Catalina escuchó sus pasos en la casa yendo de una habitación a otra, y luego el sonido de la puerta del estudio cerrándose. Se quedó allí, encerrada. Catalina se acostó en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo el peso de su situación presionándola como una losa de piedra. No podía regresar a la casa de sus padres, sería un escándalo y además, ¿qué podrían hacer ellos? No podía buscar la anulación del matrimonio. La Iglesia nunca lo permitiría sin razones extremas, y los abusos emocionales no contaban como causa suficiente. No podía simplemente huir. Una mujer sola, sin recursos, sin protección, sería vulnerable a todo tipo de peligros. Estaba atrapada. La 14ª noche de su matrimonio, Catalina se durmió tarde, exhausta por el estrés y el miedo. Soñó de nuevo con las manos frías alrededor de su cuello, apretando, cortando su respiración. Pero esta vez, cuando despertó sobresaltada, el sueño no se detuvo. Las manos seguían allí. Eran reales, sólidas, fuertes. Rodrigo estaba sobre ella, sus manos envueltas alrededor de su garganta, apretando con toda su fuerza. Sus ojos brillaban con una locura que ella nunca había visto antes, y su boca estaba torcida en una mueca de furia. «Puta», gritaba una y otra vez. «Puta desagradecida. Te vi mirando a ese hombre en la calle hoy. Te vi sonreírle.
Eres como todas las demás, una ramera que no puede ser fiel. Catalina intentó gritar, pero no podía. No podía respirar. El mundo comenzaba a oscurecerse en los bordes de su visión. Agarró las muñecas de Rodrigo tratando de apartarlo, pero él era demasiado fuerte. Sus dedos se hundían en su carne, cortando completamente el paso del aire. Y en ese momento, mientras la muerte se acercaba, Catalina vio algo. Una figura oscura materializada al lado de la cama, la misma figura de sombras y humo que había aparecido en la fotografía de boda. Pero ahora no era simplemente una presencia pasiva. Ahora se movía, se inclinaba sobre Rodrigo, y Catalina podía sentir que algo estaba sucediendo, aunque no podía entender qué. Capítulo 8. El cuerpo de Catalina Mendoza de Salazar fue descubierto la mañana siguiente por la criada, María del Carmen Soto, cuando entró a la habitación matrimonial para llevar el agua para el aseo matutino. María del Carmen encontró a la joven señora yaciendo en la cama, con el rostro congestionado y amoratado, los ojos abiertos y fijos en el techo y alrededor del cuello unas marcas profundas que no dejaban duda sobre la causa de la muerte. Rodrigo Salazar no estaba en la habitación. María del Carmen lo encontró en el estudio, sentado en una silla, mirando fijamente a la pared, en un estado de shock aparente. Cuando ella gritó histéricamente que la señora estaba muerta, él no mostró ninguna reacción inmediata. Simplemente siguió mirando la pared como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. La policía fue llamada inmediatamente. El capitán don Emilio Carranza, un veterano oficial que había servido en el Cuerpo Policial de Campeche durante más de 20 años, llegó a la escena con 2 de sus agentes. Examinó el cuerpo de Catalina con la eficiencia profesional de alguien que había visto la muerte en todas sus formas, aunque incluso él sintió una punzada de compasión al ver a la joven muerta en la flor de su vida. Las marcas en el cuello eran inequívocas. Catalina había sido estrangulada manualmente. Las contusiones mostraban claramente la impresión de los dedos, 5 marcas oscuras en cada lado del cuello donde las manos del asesino habían apretado con fuerza mortal. El médico forense, que llegó poco después, confirmó lo que era obvio. La causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Basándose en el rigor mortis y otros indicadores, estimó que la muerte había ocurrido aproximadamente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Don Emilio interrogó a María del Carmen, quien estaba tan conmocionada que apenas podía hablar coherentemente. Entre sollozos le contó lo poco que sabía, que los señores Salazar habían estado casados apenas 2 semanas, que la señora parecía cada vez más pálida y asustada en los últimos días, que don Rodrigo tenía un temperamento volátil y había habido tensiones en el matrimonio. Ella había escuchado gritos el día anterior, aunque no había podido distinguir las palabras exactas. Luego don Emilio se dirigió a Rodrigo, quien todavía estaba sentado en el estudio en ese estado de estupor extraño. «Don Rodrigo Salazar», dijo con voz formal, «debo informarle que está bajo arresto por sospecha de asesinato de su esposa, doña Catalina Mendoza de Salazar». Rodrigo levantó la mirada lentamente, como si acabara de darse cuenta de la presencia del capitán. «Yo la maté», dijo con voz plana, sin emoción. Puse mis manos alrededor de su cuello y apreté hasta que dejó de moverse. La confesión fue tan directa, tan desprovista de cualquier intento de negación o justificación, que tomó a don Emilio por sorpresa. «¿Por qué lo hizo?», preguntó. «Porque era una mujer infiel», respondió Rodrigo con la misma voz monótona. «La vi coqueteando con otros hombres. Me deshonró. Tuve que castigarla». «¿La vio coqueteando? ¿Con quién? ¿Cuándo?».
con el vendedor de frutas, con un hombre en la calle. Estaba siempre mirando a otros hombres, buscando cómo traicionarme. Don Emilio conocía bien los delirios de los celos. Había visto casos similares antes, hombres que mataban a sus esposas basándose en sospechas completamente infundadas, construyendo en sus mentes narrativas de infidelidad que no tenían ninguna base en la realidad. Pero la calma con la que Rodrigo confesaba su crimen era perturbadora. «Va a tener que venir conmigo a la estación de policía», dijo el capitán. Rodrigo se levantó obedientemente y permitió que lo esposaran. Mientras lo sacaban de la casa, miró hacia atrás una vez, hacia la habitación donde yacía el cuerpo de su esposa. «Ella lo sabía», murmuró. De alguna manera, ella sabía que esto iba a suceder. Estaba en la fotografía. Siempre estuvo en la fotografía. La noticia de la muerte de Catalina y el arresto de Rodrigo se extendió por Campeche como un incendio. La ciudad, generalmente tranquila y ordenada, se conmocionó por la brutalidad del crimen. Catalina había sido de una familia respetada, conocida por todos, y su muerte violenta tan poco tiempo después de su boda parecía particularmente trágica. Don Sebastián y doña Inés Mendoza quedaron destrozados. Habían confiado a su hija al cuidado de un hombre que parecía respetable, que había pasado todas las investigaciones apropiadas sobre su carácter y antecedentes. ¿Cómo habían podido estar tan equivocados? Doña Inés, en particular, fue consumida por la culpa. Recordaba las últimas conversaciones con Catalina, las señales sutiles de que algo no estaba bien, que ella había ignorado o minimizado. Si solo hubiera escuchado, se lamentaba una y otra vez. Si solo hubiera prestado atención a lo que mi hija intentaba decirme. El juicio de Rodrigo Salazar fue breve. Con su confesión completa y sin circunstancias atenuantes, no había mucho que debatir. Su abogado defensor, asignado por la corte, intentó argumentar que Rodrigo había actuado en un estado de enajenación mental transitoria, que los celos lo habían vuelto temporalmente loco. Pero el fiscal presentó evidencia de que Rodrigo había mostrado un patrón de comportamiento abusivo y controlador desde el principio del matrimonio, que había premeditado y ejecutado el asesinato con plena conciencia de sus acciones. El testimonio más impactante vino de doña Inés, quien relató la última conversación que había tenido con su hija, describiendo el miedo que había visto en los ojos de Catalina, aunque ésta intentara ocultarlo. Varios vecinos también testificaron haber escuchado gritos y sonidos de altercados provenientes de la casa de los Salazar en los días previos al asesinato. El jurado deliberó durante menos de una hora antes de emitir su veredicto, culpable de asesinato en primer grado. El juez, un hombre anciano con fama de severidad, sentenció a Rodrigo Salazar a la muerte por ahorcamiento, la pena máxima bajo el Código Penal mexicano de aquel tiempo. Mientras esperaba su ejecución en la cárcel municipal, Rodrigo se volvió cada vez más perturbado. Hablaba de visiones y pesadillas, de una figura oscura que lo visitaba en su celda cada noche, de manos frías que tocaban su cuello como si estuvieran midiendo la circunferencia para la soga. Los guardias lo consideraban loco, pero algunos de ellos, los más supersticiosos, murmuraban que era el espíritu de la joven esposa que había asesinado, viniendo a atormentarlo antes de su muerte. Fue durante este tiempo que don Alfonso Guerrero se enteró de lo que había sucedido. Cuando leyó en el periódico local sobre el asesinato de Catalina Mendoza y la confesión de Rodrigo Salazar, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Inmediatamente recordó la fotografía de boda, la figura espectral con las manos alrededor del cuello de la novia. Fue a su archivo privado y sacó la copia que había guardado. La examinó de nuevo bajo una lupa, estudiando cada detalle con atención casi obsesiva. Y fue entonces cuando notó algo que no había visto antes.
Las manos espectrales no solo estaban posicionadas alrededor del cuello de Catalina. Si uno miraba muy cuidadosamente, podía ver que los dedos estaban dispuestos en una configuración muy específica, presionando en puntos exactos de la garganta. Don Alfonso llevó la fotografía a la policía. Don Emilio Carranza la miró con escepticismo inicial. Pero cuando el fotógrafo insistió en que comparara la posición de las manos en la fotografía con las marcas en el cuello de Catalina según el informe forense, el capitán accedió. Sacó los documentos del caso y colocó la fotografía junto a los dibujos médicos que mostraban las contusiones en el cuello de la víctima. La correspondencia era exacta. Los dedos espectrales en la fotografía presionaban exactamente en los mismos lugares donde las contusiones reales habían aparecido. Incluso el ángulo de las manos, la forma en que envolvían el cuello, era idéntico a la evidencia física del asesinato. Don Emilio miró a don Alfonso con expresión incrédula. «¿Me está diciendo que esta fotografía, tomada 2 semanas antes del asesinato, predijo exactamente cómo moriría la señora Salazar?» «No estoy diciendo que predijo nada», respondió don Alfonso cuidadosamente. «Solo estoy mostrando lo que la cámara capturó. Usted puede interpretarlo como quiera». El capitán estudió la fotografía durante varios minutos más. Luego la guardó en el archivo del caso. «No mencionaremos esto en el juicio», decidió. «Solo complicaría las cosas, y ya tenemos evidencia suficiente para condenar a Salazar. Pero guardaré esta fotografía como parte de los registros oficiales del caso». La ejecución de Rodrigo Salazar tuvo lugar el 1 de septiembre de 1893, 2 meses después del asesinato de Catalina. Las ejecuciones públicas aún se llevaban a cabo en Campeche en aquel tiempo, consideradas tanto un castigo para el criminal como una advertencia para otros potenciales transgresores. La horca se erigió en la plaza principal de la ciudad, y una gran multitud se congregó para presenciar la muerte del asesino. Rodrigo fue llevado desde su celda a la plaza al amanecer. Había perdido peso durante su encarcelamiento, y su rostro estaba demacrado y pálido. Caminaba con paso inseguro, sus ojos moviéndose constantemente como si estuviera viendo cosas que otros no podían ver. Cuando lo subieron a la plataforma de la horca, miró hacia la multitud reunida. «Ella lo sabía», gritó con voz ronca. «Ella siempre lo supo. Estaba en la fotografía. El futuro estaba en la fotografía». El verdugo le colocó la capucha negra sobre la cabeza y luego la soga alrededor del cuello. Un sacerdote murmuró las últimas oraciones. Y entonces, en el silencio tenso que precedió a la ejecución, algunos en la multitud juraron que vieron algo extraño. Una sombra que parecía materializarse en la plataforma junto a Rodrigo, una figura oscura y sin forma que se inclinaba sobre él como si estuviera esperando. La trampilla se abrió. Rodrigo cayó. La soga se tensó. Su cuello se rompió instantáneamente, matándolo en el acto según el verdugo afirmó más tarde. Pero su cuerpo no quedó quieto. Se sacudió y convulsionó de una manera que parecía antinatural, como si algo invisible estuviera agarrándolo, apretándolo, negándose a dejarlo ir incluso después de que la vida lo hubiera abandonado. Después de un tiempo apropiado, bajaron el cuerpo y lo llevaron para ser enterrado en el cementerio municipal, en una tumba sin nombre según había dictado la sentencia. No habría lápida, no habría flores, no habría nadie que llorara su muerte. Había muerto como había vivido, solo, rechazado, sin redención. Catalina Mendoza, por el contrario, fue enterrada con todos los honores en el panteón familiar de los Mendoza. Su tumba fue marcada con una lápida de mármol blanco que llevaba una inscripción simple: Catalina Mendoza de Salazar, 1872-1893. Amada hija, arrebatada demasiado pronto de este mundo,
que descanse en la paz que no pudo encontrar en vida. Don Alfonso Guerrero conservó su copia de la fotografía de boda en sus archivos privados durante el resto de su vida. De vez en cuando la sacaba y la estudiaba, tratando de comprender cómo la cámara había podido capturar algo que aún no había sucedido, o tal vez algo que ya estaba destinado a suceder. Era una pregunta que nunca pudo responder satisfactoriamente. Antes de su muerte en 1920, don Alfonso donó todos sus archivos fotográficos al Archivo Histórico de la ciudad de Campeche, con la condición de que debían ser preservados para las generaciones futuras. Entre esos archivos estaba la fotografía de la boda de Catalina Mendoza y Rodrigo Salazar, junto con una nota manuscrita explicando las circunstancias de su creación y los eventos que siguieron. La fotografía permanece allí hasta el día de hoy, guardada en una carpeta de protección contra la luz en los archivos climáticamente controlados del Archivo Histórico del Estado de Campeche. Los historiadores e investigadores que la han examinado a lo largo de los años han ofrecido varias teorías sobre la figura espectral que aparece en la imagen. Algunos argumentan que fue simplemente una doble exposición accidental, aunque esto no explica la correspondencia exacta entre la posición de las manos espectrales y las marcas reales del asesinato. Otros sugieren que podría haber sido algún tipo de fenómeno óptico, un reflejo o distorsión creado por las condiciones de luz en el estudio. Algunos investigadores paranormales han propuesto que la fotografía captó una premonición, una impresión del futuro impregnada en la placa sensible por la intensidad emocional del momento. Científicamente hablando, la fotografía sigue sin explicación. Los expertos en fotografía histórica que la han analizado confirman que no muestra signos evidentes de manipulación o falsificación intencional. La placa original muestra todas las características esperadas de una fotografía auténtica de la época. Pero la presencia de esa figura, con sus manos posicionadas exactamente como lo estarían durante el asesinato que ocurriría 2 semanas más tarde, permanece como un misterio que desafía la explicación racional. Hay quienes dicen que si uno mira la fotografía durante demasiado tiempo, puede sentir algo, un frío inexplicable, una sensación de presencia, como si el trauma capturado en esa imagen aún resonara a través de los años. Los archivistas que trabajan con la colección de don Alfonso Guerrero han reportado ocasionalmente sensaciones incómodas al manejar la fotografía, aunque esto podría ser simplemente el poder de la sugestión. El conocimiento de la historia terrible asociada con la imagen influyendo en sus percepciones. La familia Mendoza nunca se recuperó completamente de la tragedia. Don Sebastián murió solo 4 años después de Catalina. Algunos dicen que de pena, su corazón simplemente incapaz de soportar el peso de la culpa y el dolor. Doña Inés vivió hasta una edad avanzada, pero nunca volvió a ser la misma mujer. Se volvió devota en extremo, pasando horas cada día en la iglesia, rezando por el alma de su hija, buscando algún tipo de absolución para su propia falta de protección. Las hermanas de Catalina, que habían sido testigos indirectos del deterioro de su matrimonio en esas 2 semanas fatales, se volvieron extremadamente cautelosas en sus propios matrimonios. La mayor permaneció soltera toda su vida, prefiriendo la independencia incluso con el estigma social que conllevaba. La menor se casó tarde, después de años de cortejo cuidadoso, y estableció desde el principio límites claros con su esposo sobre el respeto y la autonomía personal. En los años que siguieron al caso, se produjeron algunos cambios pequeños, pero significativos, en las actitudes sociales de Campeche hacia el matrimonio y los derechos de las mujeres. El asesinato de Catalina se convirtió en un caso emblemático
que algunas voces progresistas usaban para argumentar sobre la necesidad de protecciones legales para las esposas, sobre el peligro de los matrimonios arreglados que no tomaban en cuenta los sentimientos de las mujeres involucradas, sobre el problema de los celos patológicos y el abuso doméstico. Estos cambios fueron lentos y limitados. La estructura patriarcal de la sociedad mexicana de finales del siglo XIX era demasiado arraigada para ser transformada rápidamente. Pero el caso de Catalina Mendoza permaneció en la memoria colectiva de la ciudad como una advertencia, un recordatorio trágico de lo que podía suceder cuando el amor se confundía con la posesión, cuando los celos se confundían con el honor. La casa donde Catalina fue asesinada en el barrio de San Román eventualmente fue vendida por los herederos de Rodrigo para pagar las deudas que había dejado. Pasó por varios propietarios a lo largo de los años. Algunos de ellos reportaron fenómenos extraños, ruidos inexplicables en la noche, sensaciones de opresión en la antigua habitación matrimonial, sueños perturbadores de manos frías alrededor de sus cuellos. Otros no experimentaron nada inusual y vivieron allí sin incidentes durante años. La fotografía misma, ese artefacto inquietante que parece haber capturado un momento fuera del tiempo normal, sigue siendo objeto de fascinación y debate. Para algunos, es evidencia de que la realidad es más extraña y compleja de lo que nuestras teorías científicas pueden abarcar, de que existen fenómenos que desafían nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y la conciencia. Para otros, es simplemente una coincidencia notable, un accidente técnico que casualmente resultó parecer profético debido a los eventos que siguieron. Pero para todos los que la ven, la imagen es profundamente perturbadora. Ver a esa joven mujer, Catalina Mendoza, sentada en su vestido de novia, mirando a la cámara con esos ojos tristes y resignados, mientras detrás de ella esa figura oscura extiende sus manos hacia su cuello. Es ver un testimonio silencioso de un destino que no pudo ser evitado, de una tragedia que se desarrolló exactamente como estaba escrito en esa placa de vidrio sensibilizada con sales de plata. En las noches tranquilas en Campeche, cuando el viento sopla desde el mar y hace susurrar las hojas de las bugambilias en los patios coloniales, algunas personas mayores aún cuentan la historia de Catalina Mendoza y la fotografía profética. La cuentan como una advertencia, como una historia de fantasmas, como un misterio sin resolver. La cuentan para recordar que el pasado nunca está verdaderamente muerto, que los ecos de las tragedias antiguas aún resuenan en el presente. Y si uno visita el archivo histórico del estado de Campeche y solicita ver la fotografía de la boda de Catalina Mendoza, el archivista la traerá, protegida en su carpeta de conservación, y la colocará bajo la luz apropiada para su examen. Y uno podrá ver con sus propios ojos esa imagen que ha desconcertado a generaciones de observadores. Allí está Catalina, eternamente joven, eternamente atrapada en ese momento 2 semanas antes de su muerte, y detrás de ella, parcialmente oculta pero innegablemente presente, esa figura oscura con sus manos mortales extendidas hacia su cuello. La ciencia no ha podido explicarla. La razón no ha podido descartarla. Y así permanece, un testimonio fotográfico de algo que desafía nuestra comprensión del mundo, un recordatorio de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía puede soñar. La historia de Catalina Mendoza y la fotografía profética se ha convertido en parte del folclore de Campeche, transmitida de generación en generación. Algunos la creen completamente. Otros la consideran una leyenda urbana elaborada. Pero la fotografía existe, es real, está archivada, catalogada, disponible para quien quiera verla.
Y para aquellos que la miran de verdad, que realmente se toman el tiempo de estudiar esa imagen, de considerar su historia, de reflexionar sobre el destino trágico de la joven mujer capturada en su superficie plateada, la fotografía plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Puede una cámara capturar el futuro? ¿Puede la luz, al impresionar una placa sensible, revelar no solo lo que es, sino también lo que será? O tal vez lo que capturó fue algo diferente, una presencia, una fuerza, una entidad que ya estaba allí, esperando, sabiendo lo que vendría. Estas son preguntas que cada observador debe responder por sí mismo. La fotografía no ofrece respuestas, solo el testimonio mudo de lo que fue capturado en un día soleado de junio de 1893, en un estudio fotográfico en la ciudad de Campeche, cuando un fotógrafo diligente tomó el retrato de una pareja recién casada y, sin saberlo, documentó un asesinato antes de que ocurriera. Si este relato te ha intrigado, si te has sumergido en esta historia de amor, tragedia y misterio fotográfico del México decimonónico, te invito a que presiones el botón de me gusta y te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias de casos olvidados, misterios sin resolver y tragedias que el tiempo no ha podido borrar de la memoria colectiva de México. En los archivos polvorientos y los registros históricos de nuestro país se esconden muchas historias como la de Catalina Mendoza, esperando ser contadas, esperando ser recordadas. Y yo continuaré buscándolas, investigándolas y compartiéndolas contigo. Hasta la próxima historia.